David, Joder, mejor ahora que te veo. Muchas gracias por venir, David. ¿De gracias. qué, de qué te interesa hablar? Y bueno, Ignacio, primero que nada, agradecer o sea, que me hayas aceptado venir hoy acá. Eh, Te veo, por cierto, siempre veo los videos tuyos. Y bueno, primero comentarte un poco con respecto a quién soy, o sea, o por qué quería presentarme hoy, más que nada porque dentro del espectro político que estamos viviendo hoy en día, tenemos una situación en la cual se confunde mucho el liberalismo con el libertarismo y hay cuestiones muy diferentes dentro de la política nacional que hay que remarcar. En Córdoba soy referente del Partido Demócrata, que es el espacio de la vicepresidente, o sea, de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Si bien nosotros apoyamos en su momento y seguimos apoyando a las políticas liberales del presidente, fuimos uno de los primeros partidos que le brindó el orden nacional para que el presidente se pudiese presentar como candidato. Y paralelo a eso, si bien nosotros conocemos, somos conscientes que hay roces entre nuestra máxima referente, que es la vicepresidente, y el presidente, siempre nos mantenemos bajo una misma línea del liberalismo. O sea, el concepto de liberalismo que hoy hay mucho que está de moda, que salen muchos diciendo que yo soy liberal, que qué tan liberal puro sos o no sos puro, o sea, termina muchas veces dañando el proyecto a largo plazo. En estas elecciones de medio término nosotros nos presentamos con lista propia después de 70 años, en el cual, o sea, siempre nos escondimos detrás de una alianza, o sea, el Partido Demócrata siempre estuvo desde la década del 50, o sea, escondiéndose en alianzas, o sea, opositoras al PJ, y hoy esta elección decidimos, o sea, ir solos, por una cuestión de supervivencia, o sea, porque consideramos de que si no salíamos a jugar solos, íbamos a terminar extinguidos dentro de esta vorágine del liberalismo de moda que se quiere venir a poner. El espacio del Partido Demócrata tiene 114 años de existencia. Eh, Tenemos grandes referentes en Córdoba como el ex gobernador Cárcano, o sea, Pedro J. Frías, Rafael Núñez, Emilio Olmos, o sea, generaciones que construyeron la Córdoba que hoy vemos, que por ejemplo los edificios en los cuales estamos fueron construidos por, o sea, políticas liberales. Para nosotros que vuelva el liberalismo a la discusión de la juventud, que vuelva el liberalismo a discutirse sobre la significación de la vida, de la libertad, o sea, de la propiedad privada, luego de décadas que pasamos, o sea, encerrados en el peronismo, es un logro en el cual, o sea, si bien nosotros tenemos nuestra discrepancia con el anarcocapitalismo, en el cual, o sea, profesa la libertad avanza y el presidente, pero son mínimas, más son los acuerdos que los diferencias. Eh, en sí, muchas dudas hay, porque seguramente va a preguntar mucha gente qué es lo que pasa internamente dentro del espacio de Villarroel o qué es lo que pasa internamente, porque hay mucho sincretismo, o sea, y lo vemos muy claramente que la vicepresidente es muy raro que responda, que hable, que haga declaraciones o que se ponga en una posición. La última crítica que hubo fue la visita de ella, la visita protocolar que tuvo con el gobernador de Formosa, que si bien nosotros somos conscientes de que es una figura dentro de lo político nefasta, que ya casi lleva 30 años el gobernador dentro perpetuándose en el poder, consideramos que también la visita de ella fue una visita protocolar. Políticamente, si vos me preguntabas, ¿lo hubiese recomendado? Yo no. Personalmente no hubiésemos recomendado esa visita porque ella tener una imagen alta reposiciona a una persona que tiene una imagen, una de las peores imágenes, o sea, a nivel nacional. Dame dos toques. Te corto porque empezaste a hablar de esto que es algo más concreto y me interesa como volver a toda la movida de las ideas. Te voy a ser sincero, creo que la mayoría de las personas que llegó a este punto de la conversación se está como, no preguntando, pero está descubriendo que existe un partido demócrata. Al menos yo, te puedo decir, como hablando no por la gente que... Pero creo que la gran mayoría de las personas no sabe que existe tal cosa como un partido que se llama Partido Demócrata. Y si decís como Partido Demócrata, pensamos que estamos hablando de Estados Unidos. Mi percepción, como quiero empezar desde ahí para justamente construir desde ahí. Me dijiste que ha habido varias personas que
pasaron por el Partido Demócrata, como en unos inicios, o como, no sé si asumieron, si como lanzaron su campaña política a través del Partido Demócrata, o si fue como la cuna y después terminaron jugando en primera en otro club. No sé si me entendés a lo que voy. Claro. Entonces, me dijiste varios referentes. Te voy a ser sincero, más allá del Partido Demócrata, me interesa volver a lo que empezaste a plantear, esto de el test de puritanismo que hay hoy por hoy dentro de la Libertad Avanza, a ver qué tan liberal sos y si te aceptamos o si no te aceptamos. Me interesa que volvamos a eso. Claro. Las ideas. Me interesa que hablemos de las ideas y después podemos volver, si querés, a lo concreto de Villarroel, de las peleas con Milei, de las figuras y de los nombres propios. Antes de eso, me interesa preguntarte sobre cuál es la diferencia entre liberalismo y libertarismo y cuáles son los valores liberales o cuál es la base de esa forma de entender a una sociedad y eso, preguntarte sobre eso. Y mira, o sea, Ignacio, el liberalismo nace en la revolución gloriosa de la primera revolución inglesa, en la cual el rey Carlos I, o sea, es decapitado allá por el siglo XVII, XVI, o sea, y en el cual se emerge una figura de constitucionalidad. O sea, la creación de una constitución en la cual se respete a los individuos y a los ciudadanos, junto con la creación del poder parlamentario, en el cual la figura del rey ya no pasa a ser una figura absoluta, sino pasa a ser una figura simbólica y que contribuye a la formación de una institución. Te puedo pedir, no es para agarrarte, sino más o menos me podés orientar en qué fecha, como no hace falta que digas el año, pero 1800, 1700 fines. El siglo XVI estamos hablando entre 1600 al 1700. ¿Bien? Bien. Entonces, aproximadamente fue en 1651, entonces, donde resulta la revolución, o sea, en el cual se empieza a gestar las ideas de la construcción de la libertad del individuo. Entonces, luego Adam Smith hace, o sea, con la construcción de la idea de la riqueza de las naciones, o sea, la forma de la doctrina del liberalismo. En la Revolución Francesa, o sea, se toma, o sea, las ideas de la libertad, de la fraternidad y la igualdad como, o sea, la base de un nuevo tacto social, o sea, y donde Rousseau busca construir, o sea, la imagen de una sociedad política igualitaria y en la cual se construye bajo la idea de la libertad. Bien, me mencionaste Rousseau, Rousseau es francés, Sí, y me dijiste Adam Smith, La riqueza de las naciones, es inglés. sí. Te pregunto, porque no estoy estudiado en ninguna de estas cosas. John Locke es más o menos de esa época, es más o menos de esa corriente de pensamiento también. Y podemos decir, o sea, que Locke, dentro de las propuestas, o sea, que él tiene, históricamente, o sea, hace un análisis de ambos, pero tiene su posición. Cuando queremos hablar del liberalismo, tenemos que pensar, o sea, primero que nada, en cómo se implementó en el siglo XVIII, porque las ideas nacen a raíz de todos estos eventos, pero se empiezan a implementar a gran escala en las naciones en el siglo XVIII, o sea, el siglo XIX, perdón. Entonces, donde hay Erling Hausmann, o sea, un historiador, que seguramente no era, o sea, muy de derecha, sino que era más de centro. Entonces, construye un libro que se llama La Era de las Revoluciones, que va de 1820 a 1880, en la cual constituye que en esa época las ideas del liberalismo, o sea, luchan con las ideas del marxismo, donde estas ideas causan una revolución en donde todas las monarquías europeas tambalean y caen ante las ideas de la ilustración. Estoy totalmente en culo, así que te voy a ir haciendo preguntas. Sí. El marxismo igual es posterior, ¿verdad? A las ideas del liberalismo. Claro, exactamente. Marx nace en el siglo XIX, o sea, Bien. tomamos eso en cuenta. El capitalismo de Marx, el capital de Marx toma el mercantilismo, toma muchos temas filosóficos, pero si nos ponemos a ver dentro de la filosofía principal, si ya vamos a la diferencia entre marxismo, capitalismo, liberalismo, socialismo, encontramos muchas más diferencias abismales. Eh, la idea del liberalismo busca el progreso constante, o sea, en la base del individuo y del ciudadano. Entonces, el marxismo, por otro lado, cree que el colectivismo es la base de la construcción del progreso. Entonces, partiendo desde la base ideológica,
¿de dónde nacemos todos nosotros? ¿De dónde nace esta corriente de Milei? ¿De dónde nace la corriente de la generación del 80? ¿De dónde nace todo lo que vemos hoy en día de la Argentina potencia, la Argentina agraria y todo eso? Nace, bueno, ahí, o sea, en esa discusión de despachos, de libreros, o sea, de bibliotecas, en la cual se discutía en Europa si un tirano tenía que ser ilustrado o tenía que ser, o sea, una república. Entonces muchos, o sea, reyes para sobrevivir se convirtieron en tiranos ilustrados, como se decía anteriormente, en donde aceptaban la construcción de un parlamento, de un primer ministro, de votaciones y demás, dándole derechos individuales a cada uno de sus súbditos. Luego llega la corriente acá argentina con la generación del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, o sea, Sáenz Peña Padre, entonces Juárez Selman, que agarran y construyen en 35 años esta idea de la Argentina potencia como agraria, o sea, el primer potencia agraria, en la cual muchos critican, o sea, muchos historiadores critican, o sea, soy profe de historia también del Instituto Antonio Sobral, y muchos historiadores critican el hecho de que, no, pero espera, Ignacio, pero la generación del 80 fue riqueza para los grandes terratenientes, fue riqueza para la oligarquía. Pero en realidad, las arcas y el oro comprado durante la generación del 80 terminó financiando, o sea, gran parte de la década de los 50 décadas, sí, sí, medio siglo del siglo XX, durante el gobierno del peronismo, de las dictaduras, o sea, porque hubo gran déficit fiscal después de esa época. Dame unos toques. Entonces, 1880, me mencionaste nombres como Mitre, Roque Sáenz Peña Padre, me mencionaste Urquiza, me mencionaste Sarmiento, me dijiste, Sarmiento. eso es 1880. Me dijiste, Del 1880 a 1916. bien. Entonces, en ese periodo me decís que fuimos potencia agraria, de que tenían esa visión, de que se logró. Eso permitió ahorros, vamos a decir, como comprar oro y tener reservas que después fueron vaciadas en los próximos 40 años, 50 años, entre 19... ¿Qué? Tírame un... 1916 hasta ahora que volvemos a tener equilibrio fiscal. Desde 1916 que no tenemos equilibrio fiscal, o sea, eh, yo tengo hecho, o sea, una investigación en la cual, o sea, justamente revisando lo que es la devaluación entre el dólar y el peso, entre los 35 años que el PAN, que el Partido Autónomo Nacional, que por cierto es el predecesor del Partido Demócrata, entonces en 35 años constituyó una variación de un 2,87% de inflación en 35 años. ¿Me tiene de vuelta la cifra? 2,87% de inflación. O sea, el dólar varió desde la que ingresó el gobierno de lo que es la generación del 80, de 1880, de un dólar de 2 pesos, que equivalía a 2 pesos, en ese momento 2 pesos fuertes, o sea, de oro, o sea, cuando se fue Sáenz Peña, a 3,5 pesos. Tengo una pregunta, porque te voy a ser sincero, no conozco cómo era el sistema monetario internacional previo a Bretton Woods. Supongo que las monedas flotaban, pero creo que la pregunta interesante es hacer acá es ¿cuándo fueron creados ciertos bancos centrales? Me interesa preguntarte la Fed en Estados Unidos, pero no hace falta que sepas ese dato, si no lo podemos googlear, sino preguntarte el Banco Central Argentino, ¿cuándo fue creado? El Banco Central Argentino, o sea, nace después de la generación de los 80, por el hecho de que el radicalismo buscaba tener, o sea, un banco central autónomo. Primero empezó con un banco central autónomo en el gobierno de Mitre, de Mitre no, en el gobierno de Irigoyen, entonces, independiente privado, o sea, y luego, después del 35, ya con la llegada de los militares, o sea, con el señor Perón, o sea, como ministro, termina constituyéndose como público el Banco Central, o sea, administrado por el Estado Nacional. El rol del Banco Central lo que buscaba era equiparar, que no hubiera desventaja al principio con el gobierno de los radicales de 1916 a 1947. Lo que buscaba el Banco Central era equilibrar, o sea, la competencia económica de lo que eran los bancos internacionales.
Hubo un caso muy famoso en Rosario, donde el banco inglés, o sea, no recuerdo cómo era el nombre del banco inglés, saboteó, o sea, eh, con métodos inmorales a los bancos de Rosario para poder apropiarse de sus, o sea, sedes. Entonces, a raíz de eso, nace, o sea, la figura del Banco Central. O sea, que al principio funcionó como semi-privado. O sea, como una cooperación de todos los bancos con la constitución de esta entidad y participación de representantes de la República. Como la Fed hoy. Claro. Entonces, por el otro lado, o sea, luego de la llegada del peronismo, o sea, la estatización del Banco Central lo que llevó es a la generación de una impresión masiva, o sea, de dinero. Esta impresión masiva de dinero termina llevándose a que se termine detonando después del Rodrigazo, o sea, la hiperinflación con Alfonsín. O sea, todo lo que termina reventando con Alfonsín llevaba décadas cocinándose, décadas vendiéndose oro, décadas cobrándose favores a los ingleses que nos debían plata de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y que los ingleses también estaban quebrados y no podían pagar. Entonces, por eso terminan cediendo también parte de los trenes. O sea, los ingleses no podían pagar y nos reintegran la administración de los trenes argentinos y las vías de tren, que estaban concesionadas. Y terminaron fundiendo también las vías de trenes. O sea, porque hoy por hoy los trenes, no sé, creo que debe haber un 5% de lo que había en la época, o sea, de 1910. Sí, yo más, pero sí. Como no supimos aprovechar la red que había de trenes. Volviendo. Me hiciste un pase por la historia, me pareció fascinante porque hay muchas cosas que no sé de la historia argentina. Pero bien, me hablaste de inflación, me hablaste de que había muy poca inflación hasta 1916. A partir de 1916 empiezan los cambios de políticas económicas. Me dijiste que empezó el déficit. Me dijiste que el Banco Central se crea justamente más o menos por ahí, entre 1910 y 1920. Sí. O sea, después de la gestión de Sáenz Peña, o sea, el radicalismo lo que busca, o sea, es la constitución de impedir, o sea, la competencia desleal de los bancos y constituye, o sea, lo que es la creación de una entidad bancaria suprabancaria que empiece a coordinarlos y a impedir esto, o sea, juego desleal entre los bancos. Eh, en la cual, o sea, del liberalismo no lo ve con mala imagen, o sea, la creación de una figura de Banco Central. Ya el libertarismo considera que el Banco Central es un ente que debe ser destruido. Bien, 1945, 45 no, pero con 50 Perón lo nacionaliza, ahí empieza toda la movida de tener el Banco Central, tener la maquinita de billetes disponible para el presidente y para manejar la política económica. Bien, más o menos como te lo estoy haciendo esquemáticamente, nada de lo que yo dije, eh, doy fidelidad de que sea así con los años. Ahora, volvemos a las ideas del liberalismo. Me dijiste, la gran diferencia, si me marcaste como un espectro, como marxismo de un lado, liberalismo del otro, el liberalismo pone el foco en la importancia del individuo y del ciudadano, como encontrar, ver la sociedad a través de la construcción del individuo más que la construcción de el colectivo. Esa es la gran diferencia entonces, como poner el énfasis en el individuo. ¿Es así? Exactamente, o sea, partiendo de la base que todo nació de la guerra entre izquierda y derecha en la Revolución Francesa, donde se sentaron los conservadores de la derecha y, o sea, los más radicales de la área jacobina, o sea, de la izquierda. Entonces, que buscaban justamente y que terminaron llevando a la revolución a esa la dictadura, o sea, de la sangrienta de Maximilien Robespierre, o sea, donde matan, o sea, indiscriminadamente gente. Inclusive te puedo contar, o sea, una anécdota histórica donde se subía el precio del pan en la Revolución Francesa y mataban a los panaderos, porque consideraban que los panaderos eran los culpables de la subida del pan. Y después volvía a subir y mataron más panaderos y subía más. Entonces, esa era la idea de la izquierda que toma Marx y que constituye que la idea del proletariado tiene que ser una dictadura. Y luego nos llaman a, o sea, a nosotros que somos, o sea, fachos, que somos, o sea, autoritarios, cuando la misma política ideológica de la izquierda, centroizquierda, socialismo,
se basa en la construcción violenta de, o sea, la imposición de una idea. Dame dos toques. A ver si te puedo empujar un poco en esos puntos. Eh, de entrada me dijiste, la derecha y la izquierda nace en la Revolución Francesa. Los que querían sostener la monarquía se sientan a la derecha. Esos van a ser como identificados en el tiempo como los conservadores son de derecha. Y los progresistas que querían romper la monarquía se sentaron a la izquierda. Me dijiste que las ideas de la izquierda llevaron a matar a los panaderos, que son sangrientas, que Marx propone la dictadura del proletariado. Ahí me interesa hacer un énfasis sobre, no por defenderlo a Marx, que no es la intención, pero según lo que yo entiendo que propone Marx, es como la dictadura del proletariado es un paso hasta llegar a algún tipo de anarquismo. Como que en mi entendimiento lo que Marx proponía era que al final del proceso no hubiera alguien, no hubiera un Estado diciendo, porque si no tenés una desigualdad en poderes. Entonces como creo que supuestamente la idea era que la dictadura del proletariado fuera transitoria hasta llegar a un momento en el cual no haya Estado. Quizás yo no lo entiendo y yo tengo las ideas confundidas, pero ¿cómo lo ves? Mira, o sea, yo creo que Marx leyó mucho a Platón cuando Platón dice, o sea, en una de sus citas en la República, en ese libro, en el libro que constituyó Platón de la República, dice, los sabios y los filósofos deben ser los que gobiernen. Entonces, parafraseándolo a Platón. Y Platón, ¿qué es lo que quería decir con esto? Que no me importa que seas vos el rey, yo debo gobernar porque yo soy el sabio. Entonces, ¿qué es lo que hacía Marx? Tomando esa idea, Marx o sea, crea la filosofía del comunismo y del socialismo y un poco más, o sea, también le dio un tinte de la estructura del anarquismo que sale del comunismo. La idea de constituirse como ellos, como él, hay también otro libro que es, o sea, La Revolución de la Granja, entonces, que marca bien paradójicamente cómo terminan todas las dictaduras comunistas, donde se cambia una élite por otra élite, o sea, en la cual el comunismo tiene un gran defecto, o sea, que es, o sea, querer tratar a todos por igual y que nunca va a ser así, porque, o sea, Stalin, Mao, o sea, vivieron la dictadura de Pol Pot, o sea, y vamos a las dictaduras más recientes, sin irnos tan lejos, la dictadura, o sea, de el Norcorea, de Cuba, viven opulosamente los líderes. Sí, de vuelta, como te digo, no es por defenderlo Marx. El punto que está tratando de hacer es que, en mi entendimiento, esto de la dictadura del proletariado, en teoría, es una fase transitoria hasta llegar al comunismo puro en el cual no hay tal distinción de poder, sino como todos vamos a vivir en comunidad y no va a haber alguien que tenga más poder que otra persona. A mi entender, quizás yo lo estoy leyendo mal. Claro. Ahora, podemos, si querés comentar sobre eso, te lo hago. Sí, a ver, vamos a los resultados de los hechos. No, no. Banco. Como, no, si querés podemos hablar sobre eso. No estoy debatiendo sobre que es posible aplicarlo y que salga bien. Creo que no. Creo que lo has intentado, ha salido muy, muy mal. Y creo que no deberíamos volver a hacer ese experimento. Si querés ilustrar el porqué, te puedo dar el micrófono o salimos por otro lado, como O quieras. sea, yo considero de que dentro de lo que vos decís de Marx, eh, la teoría de Marx cae por dos cuestiones puntuales. El ser humano nació desigual, o sea, por naturaleza no es igual a todos los seres humanos, no podemos tratar igual a todos los seres humanos porque en la misma evolución termina sacando al eslabón más fuerte, o sea, y constituyendo al eslabón más fuerte de los más débiles para constituir una genética mejor. Entonces, supongamos, o sea, de que Marx tuviese razón y que podemos llegar a aplicar la teoría de Marx. ¿Cómo constituimos que una persona que nace en el seno del partido, o sea, nacido, o sea, entre los grandes líderes, instruido, puede equipararse a una persona que nace muriéndose de hambre en el mismo sistema de Marx? ¿Tiene las mismas posibilidades ambos? Justamente por ese punto que estás tirando es que tenían, vamos a decir, guarderías, no es la idea, pero tenían como lugares, porque lo que vos estás apuntando es los padres que tienen cada niño son distintos, entonces en pos de igualar eso, tenían lugares socializados de desarrollo de niños. Eran como guarderías, pero como crianza total de los niños. Entonces, sí,
100% de acuerdo con vos en ese sentido de no somos todos iguales, pero creo que es un poco más profunda la diferencia, que es algo que sigue existiendo, que es tratar al hombre más como algo social que como algo biológico. Y creo que justamente la jerarquía en la cual se ordenan las especies es mucho más profunda, o sea, es como mucho más importante, es fundacional, justamente. Como somos seres sociales, 100%, pero la jerarquía de competencia es algo que existe hace millones de años y es algo también parte de la teoría de la evolución. Los simios, las langostas, los pájaros, digo los simios porque son los más cercanos a nosotros en términos de especies, pero muchos otros animales también creo que, no sé si habrá alguno que no, supongo que sí, pero muchos animales se ordenan en jerarquía. Es el caso también de los hombres. Hay algunos que tienen más poder o más acceso a recursos, por ende son más deseables en términos de atractivo sexual, sobre todo los hombres en ese sentido. Para las mujeres el atractivo sexual es mucho más determinado por la simetría de la cara y el atractivo físico que tengan. Genética. La genética. Para los hombres creo que es una cuestión de adquirir recursos y mostrar que sos admirado por otros hombres. X. El punto que estoy tratando de hacer es, creo que somos mucho más biológicos de lo que somos sociales y de que incluso si queremos forzar socialmente estructuras sociales en pos de igualar la biología, creo que lleva un montón de esfuerzo, hace que nuestras interacciones sean peores y sean menos eficientes. Por eso creo que termina colapsando. También como tener un problema con la moral. Como si propones que lo que debería guiar tus acciones es la lealtad a un partido o al líder de ese partido y de facto creas un culto de personalidad, eso compite con la idea de que hay algo superior a todos los seres humanos. Estaba esta idea a través de la historia sobre si el faraón en Egipto era realmente Dios, o si era una representación de Dios, o si era Dios en sí mismo. Entonces, una vez que rompemos esa idea y tenemos la idea de que todos somos hechos a imagen y semejanza traída por el catolicismo, si traes el culto de personalidad al centro, ya el comunismo empieza a competir con la religión y empezás a crear otro sistema moral en el cual todo lo que dice el líder está bien y lo que dice que el líder está mal, está mal. Es estático. Y como el no poder revivificarse, creo que es lo que hace que colapse tarde o temprano. Pero decime cómo la ves a este análisis que te acabo de tirar. Mira, o sea, podemos dividirlo en tres formas. O sea, eh, el teocentrismo, el antropocentrismo y lo que yo llamo, o sea, el idiocentrismo. O sea, en el cual, o sea, la ideología es el centro de todo, que entraría el marxismo. ¿Cuál pensás que es la solución perfecta? Yo creo que dentro del liberalismo, el antropocentrismo lo que busca es, o sea, que el hombre es el centro de todo, o sea, el desarrollo de lo que es el ser humano se constituye y se desarrolla por sí, aparte de tener, o sea, una entidad superior, o sea, que podemos creer en Dios y ser antropocentristas, o sea, liberales, o sea, cada uno tiene su propia libertad de creencia, desde el liberalismo creemos que existe, o sea, y la libertad de opinión, la libertad de culto, pero también consideramos de que no podemos poner, o sea, lo que ya salimos de la Edad Media, o sea, salimos del teocentrismo y constituimos, o sea, un desarrollo científico que nunca antes vimos. O sea, llegando incluso a planetas, a explorar planetas, inclusive también a llevar personas a la Luna. Entonces, cosa de que con el teocentrismo terminarían cayendo, o sea, en saco roto, porque el teocentrismo considera que es herejía o considera de que va en contra de una entidad superior, la ciencia, o por ahí entra en conflicto. Hay científicos que son teístas, porque también es muy ambiguo la línea entre antropocentrismo, teocentrismo y lo que yo digo, o sea, idiocentrismo. Entonces, cada uno puede sentirse identificado como quiere. Y eso es lo que, bueno, que yo considero que tenemos como liberales, de que vos podés, o sea, creer en Dios, o sea, yo también puedo creer en Dios, el otro puede creer en Alá, entonces, pero siempre de que no se violente al otro, es, o sea, donde tiene que llegar los límites. Es que creo que hay un problema de definiciones. Entiendo el punto que tiraste sobre que a tu forma de ver las cosas
históricamente entiendo por qué lo decís, no es solamente tu forma de ver las cosas, sino como puedes tener evidencia histórica de por qué la iglesia choca con la ciencia o Dios choca con la ciencia. Creo que el punto es que, a mi entender, la ciencia deriva de un entendimiento de la realidad religiosa. Si pensás que el orden universal, de que existe un orden universal y de que es bueno y de que es bueno tratar de entenderlo, creo que a partir de ahí empezás a desarrollar el método científico y empezar a probar cosas y ser un empirista. Pero creo que deriva primero de la idea de que la realidad tiene un orden que es bueno y de que es bueno entenderlo. Creo que desde esa idea sale la ciencia. Después, si empezás a tratar de entender la religión a través de la ciencia, estás en problemas. Si pensás que Dios creó, de que un hombre barbudo en el cielo creó el universo en 7 días, literalmente, estás en problemas. Porque no creo que sea una... La historia, la narrativa, no creo que apunte a una realidad materialista, sino creo que es un entendimiento de la realidad de un foro de acción, como si fuera teatro. Es como el dominio de las historias, de las narrativas y de la realidad como un foro de acción. Entonces son implicaciones morales, implicaciones de acciones. Creo que la ciencia te dice qué es y la religión o el teatro o las narrativas te dicen cómo actuar sobre lo que es. Esta silla está hecha de metal. ¿Cómo debería actuar sobre esta silla? ¿Cómo está bien actuar y cómo está mal actuar sobre esta silla? Ahora, dame los toques. Nos quedamos en... Estamos hablando de la relación con respecto al marxismo y cómo, o sea, la como visión también del marxismo. Disculpa que te interrumpa, quiero responder a esto que dijiste sobre la libertad de culto, que creo, a mi entender, y quizás esté equivocado en esto, y habrá un argumento en contra, quizás lo tengas, podemos debatirlo. Esto de la libertad de culto, lo celebro hasta cierto punto, porque esto de que vos podés proclamarle fe a Alá o proclamarle fe al Dios cristiano, como, y todos aceptamos esa libertad, buenísimo. Pero creo que las implicaciones de creer no es una cuestión de declaración de fe verbal, es una cuestión de ponerlo en acciones. Entonces, si vos realmente crees en Alá y tenés la interpretación de los yihadis, de los extremistas y los islamistas, vas a creer que la vida y la muerte es lo mismo, porque si morís, apareces, sos mártir primero y apareces en el cielo automáticamente con 72 vírgenes. Entonces, si llevas a cabo esa interpretación, ya de entrada sos antiliberal. Entonces, que caes en la paradoja de la tolerancia, como no podés tolerar a los intolerantes, porque si no te comen crudo. Entonces, no creo que podamos vivir en una sociedad en la cual tenemos distintos dioses. ¿Cómo la ves? Tenemos un ejemplo claro que está en Europa. O sea, el ejemplo más claro que tenemos es Europa, la cuna del cristianismo. O sea, veía cómo quemaban, o sea, cómo quemaban y dentro del mismo, o sea, templo de la iglesia católica, de las iglesias cristianas de Europa, quemaban reliquias sagradas, personas que habían ido de inmigrantes a imponer su costumbre y su religión. Inclusive en Francia ya ahora tienen que o sea, sacar el cerdo de los colegios por miedo a ofender. En Alemania, vos, o sea, o en Inglaterra veía como una persona que es cristiana se sienta en la Biblia, se sienta con la Biblia, quiere evangelizar, o sea, o quiere predicar y automáticamente se la llevan presa. O sea, y lo veía en los noticieros de la BBC. Y veía también cómo es esto del el evento donde los musulmanes rinden culto a la Meca en la fiesta de las luces, o sea, en el Ramadán. Entonces, y está perfecto, ellos lo hacían, pero la cuestión acá no es el hecho de que lo hagan ellos o no. La cuestión es acá que cómo pueden ellos violentar en nuestra propia casa, siendo nosotros occidentales, hablando desde el lado liberal, o sea, siendo nosotros liberales, cómo podemos permitir que, o sea, se violente en nuestra propia casa los principios y valores en los cuales nosotros nos fundamos. Estoy de acuerdo con vos. El problema es que creo que estamos descartándolos como pura superstición. ¿Me entendés? Creo que la mayoría de las personas, incluso si actúan como cristianos y se preocupan y tienen el amor al prójimo y toda la movida, creo que en declaración verbal de fe no creen en Dios o dicen no creer en Dios. Pero déjame preguntarte en pos de estar discutiendo de lo mismo. Dame 2 toques, disculpa. Me interesa preguntarte sobre esto. Estamos hablando de liberalismo y estamos hablando de dioses y de religiones. Creo que el centro y el punto en común de lo que estamos hablando es cómo ordenar a una sociedad de la mejor manera y de una manera en la cual pueda sobrevivir y en el mejor de los casos florecer en el tiempo.
¿Te parece un buen centro de la discusión? Yo creo que dentro de la perspectiva liberal, o sea, occidental cristiana, lo que te puedo decir yo desde mi formación, que la identidad de cada civilización, o sea, es indiscutible. O sea, la identidad de qué somos nosotros los argentinos. Los argentinos somos criollos, o sea, descendientes de españoles, católicos, o sea, o de la vertiente cristiana occidental. Entonces, que tenemos nuestras propias costumbres e idiosincrasia y desde ahí defender y construir, o sea, la libertad de la sociedad. Dame un toque. Banco toda la descripción que hiciste sobre nuestra identidad nacional. Quiero volver atrás como al pizarrón directamente. El liberalismo entonces propone libertad, igualdad, fraternidad, el foco puesto en el individuo. Las religiones proponen un orden moral sobre cómo está bien actuar y cómo está mal actuar. Me interesa preguntarte, me interesa poner esto como un proyecto entre nosotros dos, dialógico, para ver de llegar a una solución. ¿Cómo pensás que, cuál es la mejor forma de que una sociedad se sostenga en el tiempo y florezca? Yo creo que la construcción de Dios, o sea, o la idea de Dios, los que creemos en Dios, el Dios cristiano, nos lleva a decir que es preguntarnos si la ciencia o la política puede coexistir con la idea del teísmo, o sea, de la creación de Dios. Y yo creo que sí, o sea, dentro de la política liberal, o sea, el liberalismo toma la moral cristiana como base de todas las cosas, o sea, Ok. por ende la fe, la religión, la creencia en Dios, en el Dios cristiano, está basado también, o sea, es uno de los pilares de la base de la construcción de la moral liberal, porque matar, o sea, en la yihad parece que está bien, pero dentro de nuestra moralidad Claro. y nuestra cultura, o sea, la ética moral cristiana que toma el liberalismo y que legaliza, o sea, es que está mal. Vos matas y vas preso. O sea, vos robas y vas preso. O sea, vos violás y vas preso. Déjame preguntarte, porque ahí creo que hice una implicación sobre nuestra ley y nuestro Estado de Derecho está basado en principios cristianos o en una moralidad cristiana, empezando desde el Estado de Derecho. Pero volviendo, te quiero preguntar de derecho, ¿cómo pensás que el liberalismo está basado, ya me dijiste, el liberalismo pensás que está basado en una moralidad y un entendimiento de la realidad cristiana? ¿Pensás que puede existir el liberalismo extirpado del cristianismo? Porque creo que al final esto es lo que está haciendo Europa, como si deja de creer en el cristianismo, empieza a ser tolerante en exceso y se lo come una ideología o una religión que está dispuesta a matar para sobrevivir. Entonces, ¿pensás que puede existir el liberalismo sin el cristianismo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Nietzsche, o sea, cuando habla y dice Dios está muerto, comete un error. Porque si Dios no existiera, todo sería permitido. Entonces, y yo creo que ese es el más fiel ejemplo de Europa. O sea, si Dios no existe, como muchos ateos creen en Europa, entonces todo está permitido. Y así es como constituyeron, o sea, se les permitió a los fundamentalistas apropiarse de gran parte de la cuna del mundo occidental. Entonces, si vos me decís desde el lado lógico, filosófico, lógico, es necesario que exista Dios. O sea, indiferentemente de que creas o no, o sea, la necesidad que Dios esté en la ecuación, dentro de la moralidad, o sea, poniendo la política, o sea, y sacando más, o sea, la subjetividad y dogmas, o sea, propios de cada una de su religión, más fríamente, es necesario. O sea, la figura de Dios es necesario porque, o sea, crea una balanza de bien y de mal. Entonces, sin esa balanza, caemos en lo que nos sucede hoy en Europa. O sea, donde la invasión cultural que hay, porque es una invasión cultural, termina carcomiendo los cimientos de una civilización. Y dentro desde la política liberal, eso, o sea, es una violencia, es un violentamiento a los derechos del individuo. Entonces, esa invasión cultural que se hace desde
Oriente hacia Europa, aprovechando el vacío de poder que deja la socialdemocracia europea, sacando a Dios del medio de la ecuación moral, termina generando esto. O sea, Bien. Déjame ver si la agarré. Entonces me dijiste que pensás que Dios es necesario, como que argumentaste por la necesidad de un Dios en pos de tener una moral en común, en pos de que la sociedad se mantenga unida, el tema de saber cómo comportarse. ¿Es por ahí? exactamente, o sea, muchos me dirán, o sea, muchos que estudian filosofía me dirán, no, pero es posible crear una ética sin Dios. Sí, pero la ética que vos vas a construir es la ética subjetiva que vos crees. Claro, cómo unificar la sociedad bajo la subjetividad. A casi 9 millones, o sea, de millones de no sé cuántos ya que somos, o sea, casi 10 millones de personas, ¿cómo constituís a todos? O sea, o por ejemplo 44 millones, 45 millones de argentinos, constituís a todos bajo una misma moral. Porque una persona que es presidiaria tiene su moral y va a decir, el fin justifica los medios, o el medio justifica el fin. Entonces, es necesario la cultura y la moral cristiana porque desde cualquier punto lógico, o sea, si lo sacamos a eso, lo invade otro lugar, lo invade otra cosa. ¿Bien? Sí, lo tomo. Me interesa hacerte una pregunta más. Voy a suspender 10 segundos esta entrevista para decirle al chabón que está esperando que me aguante 10 minutos para que le terminemos, ¿sí? Hermano, ¿me esperas 10 minutos? Excelente. Rock and roll. Muchas gracias. Me interesa preguntarte, porque hablaste bastante en contra de la izquierda, lo cual entiendo que es tu forma de ver las cosas. Me interesa preguntarte si pensás que existe la necesidad la necesidad de la izquierda y la derecha, de que ambos existan. Siendo, te doy un argumento y vos me decís, creo que la derecha, siendo los conservadores, tratan de sostener las bases de una civilización. Y la izquierda, siendo el progresismo, trata de ver, bueno, qué más, qué podemos cambiar y qué deberíamos sostener. Entonces creo que son también, volviendo al individuo y a la personalidad del individuo, la estructura de personalidad del individuo, creo que hay personas que votan según su personalidad y su entendimiento del mundo, si son más emotivos o si son si creen que hay que cambiar más o si hay que sostener más cosas, según si tienen más miedo o más aversión al riesgo o menos. ¿Pensás que necesitamos ambas fuerzas para encontrarnos en el medio? ¿O pensás que uno de los dos tiene razón y hay que eliminar al otro? ¿Cómo lo ves? Y mira, yo soy un fiel creyente de la democracia y del republicanismo. O sea, he sido candidato, o sea, en esta última elección y he podido discutir, debatir con distintos puntos, o sea, de vista desde la izquierda. Y yo creo que el equilibrio, o sea, de poder entre la lucha de poder o sea, en la democracia termina sacando algo bueno, o sea, para la sociedad. Una sociedad más crítica, una sociedad más, o sea, instruida, una sociedad más, o sea, precavida para no cometer los errores del pasado. Entonces, y yo creo que la decisión de que si debe haber una superior a la otra o si deben que preponderar y acabar una a la otra, yo creo que solamente la sociedad puede decidir, es tener el poder de decisión, porque si la sociedad a lo largo de la historia considera de que los resultados de la izquierda han sido nefastos y no quieren volver nunca más a la izquierda, y bueno, o sea, es la sociedad la que lo decide. Yo considero de que el rol como miembros de espacios políticos, representantes o referentes de este rol tan importante que es, o sea, participar dentro de un partido y ser un ciudadano activo, lo que nos toca a nosotros es simplemente ofrecer la mejor opción electoral para quien lo quiera comprar, o sea, para el elector que quiera escuchar nuestras ideas y que el público decida quién es el mejor, que gane mejor, como dice. Muy liberal de tu parte, lo que me acabas de terminar de decir. David, nos quedamos sin tiempo, hermano. Pero estás invitado para cuando quieras volver a hablar más de nombres propios, que nos quedó pendiente, como no es que te quiero descortar acá para no hablar de Victoria Villarruel y de Milei, como si querés hacer ese análisis más de nombres propios y de cómo has visto la política en estos últimos años, estás invitado a volver. No es que te quiero silenciar y no quiero hablar de esto, pero tenía programada otra entrevista y estoy por hablar con ese chabón, así que disculpa que nos quedamos sin tiempo. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo o de que quieras ser encontrado en redes sociales. Este es el momento.
Y bueno, invitarlos a aquellos que consideran de que quieren involucrarse con el tema del liberalismo y que quieren, o sea, participar y sumarse a lo que es esta corriente liberal, pero se sienten incómodos con el sector, o sea, libertario, de la Libertad Avanza o de Agustín Espacio, quien no se encuentran todavía en su mundo, e invitarlos a sumarse a lo que es en nuestra Instagram, en mi Instagram personal, o sea, Joel-Lala2023. eh, y que no sé, incentivarlos principalmente a todos los que te ven, o sea, muchas gracias Ignacio también por, o sea, permitirme compartir contigo, a que sean ciudadanos activos. No hay nada que no se pueda cambiar si no nos movemos nosotros. Bien. Déjame doble chequear eso. Me dijiste Joel-LLA-2023. No. Sí. Joel-Lala, o sea, LLA 2023. Todavía lo mantengo de cuando fuimos a la elección de 23. Joel-LLA-2023. Sí, sí. Excelente. Ahí te encuentran entonces en Instagram. Y bueno, de vuelta. Estás invitado, te lo digo ahora adentro de cámara, te lo voy a decir afuera de cámara también antes de despedirnos. Estás invitado a volver. Joel, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias.